Bienvenido a Earth Fiction Audio Novelas. Este es un canal nuevo, dedicado a publicar fanfiction variado de otros autores. Cada historia publicada en este canal estará en la descripción. Ya aclarado esto, iniciamos. Información para nuevos lectores. Esto se escribió después del capítulo 11. Es para quienes quieran entender en qué se están metiendo antes de leer. No sé si esto se considera spoiler. Aunque no lo creo. Antes de continuar, quiero decir que estoy agradecido y sorprendido por la cantidad de lectores que conseguí. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes están aquí por la falta de Mahoraga, por Dios. Pero aún así les agradezco. Este capítulo es generalmente para los lectores nuevos que quieren saber más antes de leer la historia. Lo dejaré como capítulo por un par de días y luego lo añadiré al auxiliar o capítulo 1. Ya está aquí para que los lectores veteranos también lo vean. Vecino, este fin no tiene ni 2 semanas. Ahora bien, hay muchas cosas de las que a la gente le gusta quejarse, así que las abordaré aquí. Primero los 3 primeros capítulos. El primer capítulo es solo una evaluación médica. Básicamente, información sobre lo que el lector puede esperar. Esa era la idea. No creo que sea necesario decir mucho al respecto. Luego viene el capítulo 2 y 3. Francamente, incluso yo me sentí avergonzado de segunda mano cuando los releí, pero lo conservaré. La idea era tener una marca registrada, algo que pudiera usar en mis otros fanfics. Porque quiero escribir más, específicamente sobre personajes que no se usan tanto en los fanfiction. Así que esos capítulos pretendían mostrar un ser que se pasa el tiempo matando gente y reencarnándola. Puede que no fuera un intento perfecto, pero no creo que fuera tan malo. Así que sí, esos capítulos pueden ser incómodos o molestos, pero estás leyendo fanfiction, por Dios. Es literalmente una reinvención de una historia ya escrita. Lo cual también es incómodo para otros. Ahora, sobre los puntos. Alguien pensó que los hacía para contar palabras. Webnovel no cuenta los puntos como palabras. Así que no, los hice para espaciar. Y en los primeros 3 capítulos, pensé que sería bueno tenerlos para crear espacios y evitar un bloqueo de escritura. Esa era la idea. Probablemente fracasó dada la cantidad de comentarios que recibí, así que los acortaré un poco esta noche. Entonces, el gran tema. ¿Por qué nerfeé a Mahoraga? El primer aspecto de debilitarlo sería que ahora es un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque intento escribir una historia, no un one shot. Podría escribir una historia sobre Mahoraga en toda su fuerza, que se reencarna y jode a todos, pero simplemente no quiero hacerlo. Hay otra historia similar, si la necesitas, de otro autor. Creo que se llama Ma. Yo soy Mahoraga. No es de mi gusto y no la he leído entera, pero se centra más en Mahoraga. Así que quizás la prefieras si eso es lo que te gusta. Segundo nerf. MC es ciego y sordo. ¿Es un nerfeo? No. No lo es. No sé si vimos la misma serie o leímos el mismo manga, pero Mahoraga no tiene ojos ni oídos. Así que es prácticamente ciego y, probablemente, sordo. ¿Cómo se desplaza? Probablemente con C sensorial. No lo considero un nerfeo. El tercer nerf y el que hace que la gente se estrelle. Quería equilibrar la adaptación de Mahoraga. Ahora mismo, capítulo 11, aún no puede usar la rueda, pero quiero que las cosas sean un poco más justas. El nerfeo. Mahoraga tiene que comprender para poder adaptarse. Creo que es bueno, porque es bastante similar al canon. Eso no significa que no se adapte si no comprende. Simplemente significa que si no entiende a qué se enfrenta y cuál es la mejor manera de adaptarse, su adaptación se producirá, pero no con la misma eficacia. Si no comprende la descomposición de Shigaraki, entonces podría adaptarse para tener imagen 2, regeneración, pero no obtendrá inmunidad a la peculiaridad. Así que, básicamente, cuanto más inteligente es, mejor se adapta. También es una excusa para ir a la UA. Un Mahoraga con toda su fuerza no tiene por qué ir a un lugar así. Así, el personaje se mantiene fuerte e incluso puede alcanzar el punto de convertirse en un Mahoraga auténtico más adelante. Así mejorará. Otra razón para el nerf. Porque escribir una pelea unilateral es muy aburrido. Y Mahoraga, con toda su fuerza, arrasa con todos al principio. Pero al final los héroes y villanos demás son súper fuertes. 2 cosas sobre esa afirmación. 1. Mahoraga, con toda su fuerza, ni siquiera dejará que la serie llegue a ese punto.
No voy a forzar la trama para que no tenga sentido. Prefiero cambiar un poco al personaje. 2. Mahoraga/MC también se volverá más fuerte a lo largo de la serie. Necesita descubrirlo todo. Eso es todo. Así que esto fue todo acerca de los nerfs. Ahora, mis errores al escribir. Son muchos. A veces olvido que se necesitan ojos y oídos para Google y YouTube, así que cometí un pequeño error al buscar algo en internet. Alguien me lo señaló y lo corregí. También tenía una idea errónea sobre la adaptación de Mahoraga. Pensé que había cosas a las que no podía adaptarse. Me corrigieron. El error está en el capítulo 6, 7 u 8, creo. Pero no afecta la historia. Seguramente hay más, pero no puedo escribirlos todos aquí. Esta última parte es para explicar algo sobre mí. Todo este camino escribiendo fanfics surgió porque quería escribir fanfics sobre temas sobre los que la gente rara vez escribe. Probablemente estés aquí porque faltan historias de Mahoraga. Así que esta historia es para llenar ese vacío. Mi otro fanfic, One Piece X Overlord. Casi no hay otros fanfics, solo unos 3, y todos están descontinuados. Y planeo seguir. Historias sobre personajes que rara vez se mencionan, o escenarios que no contengan personajes OP, sino personajes de apoyo como sanadores o estrategas. O construcción de reinos. Por ejemplo, Elden Ring X One Piece. Personaje principal débil con encantamientos. Se convierte en personaje de apoyo, o el mejor personaje de todo Demon Slayer. Antengu, 4 superiores, también me gustaría un fic de Naruto, pero no tengo ideas por ahora. Bueno, para que lo veas, quiero evitar copiar lo que hacen los demás. También tengo un libro con información sobre mis fanfics y sobre los nuevos. Puedes echarle un vistazo si quieres. 19 comentarios. Un votar capítulo 5. La Rueda de la Reencarnación año 2203, Japón, afueras de Tokio, pabellón médico de Achioji. Achioji no era el tipo de lugar que solía ser noticia. Ubicado en la zona oeste de Tokio, estaba lo suficientemente lejos del centro como para dificultar el desplazamiento, pero lo suficientemente cerca como para seguir sintiéndose parte de la ciudad. Al ver que era primavera, Achioji tuvo la suerte de tener buen tiempo y el aroma de los bosques y parques, y se convirtió en el tipo de lugar que la gente podía visitar si quería hacer una caminata cómoda y sencilla en la naturaleza. Más bien desprovisto de los grandes vestigios de la tecnología y la arquitectura, se podría decir que es bastante acogedor. Si miramos al lado más rico, claro está. Como en la mayoría de los lugares, había ciertas partes de Achioji que podrían considerarse un poco menos cómodas. Las calles un poco más sucias, el alquiler un poco más barato. Un lugar por el que los héroes no solían pasar, pero que no era lo suficientemente importante como para estar plagado de delincuencia. Y en ese lugar se podía ver en ese momento a un cierto hombre caminando hacia su casa por las calles vacías. Ese hombre era Masaki Shindai. Su don: magnetismo. Era capaz de emitir una ligera atracción magnética a través de las palmas de las manos e incluso magnetizar objetos pequeños. Sin embargo, no podía mantener un control adecuado sobre dichos objetos y su don se consideraba inofensivo, razón por la cual tenía licencia para usarlo. De hecho, lo estaba usando. Llevaba una caja de herramientas baratas y un kit de bricolaje para arreglar cosas en casa. No era tan pesado como para necesitarlo, pero Masaki Shindai no veía la necesidad de molestarse. Así que usó su don para crear una ligera atracción hacia arriba en los objetos, aliviando un poco el peso. Por lo general, llegaría a casa mucho más tarde, pero no quería estar ausente demasiado tiempo cuando su esposa estaba en las últimas etapas del embarazo. Aceleró un poco el paso, pensando en la terquedad de su esposa a la hora de cocinar y comer a horas específicas. Probablemente se levantaría e intentaría cocinar sola si él no llegaba pronto a casa. En el lapso de 15 minutos llegó al complejo de apartamentos. Subiendo las escaleras, pronto llegó al cuarto piso y entró en su apartamento, suspirando de alivio cuando vio que su esposa todavía estaba sentada en su viejo sofá. Kana Shindai. Su don: piel de vapor. Le permitía crear vapor en los brazos o la espalda. No tenía licencia para usar su don y simplemente lo usaba en casa para cocinar más rápido o para regular la temperatura en invierno. Pero, debido a su embarazo, había tenido mucho cuidado de no usarlo.
Era una trabajadora que cubría el turno de noche de la cocina del hospital, pero obviamente no estaba trabajando ahora. Le dedicó una leve sonrisa al verlo regresar. Como siempre, se preocupó un poco al verla cansada, pero ya sabía que no debía preocuparse demasiado por ella. Que se quejara de que la trataban como a una muñeca no era lo que quería para su noche. Masaki, ¿ya regresaste? Sí, cariño. Y conseguí que un colega me prestara un kit de bricolaje. Por fin voy a arreglar el aire acondicionado. Eso es genial. Si no, no sobreviviremos al verano. Se le escapó una leve risa y pronto su mirada se posó en su redondo vientre. ¿El bebé todavía se mueve? ¿Acaso descansaste con él así? Hizo una mueca al oír eso. Su bebé se había estado moviendo sin parar, sin patear ni empujar, simplemente moviéndose. Los últimos días habían sido extremadamente dolorosos, y estaba segura de que era hora de entrar en labor de parto. Sin embargo, el bebé parecía haberse calmado un poco. Todavía estoy bien. Pero, sinceramente, creo que podría nacer en 1 o 2 semanas. Masaki pasó una velada agradable. ¿Y Kana? Un poco menos, gracias al bebé. Y 2 días después, en mitad de la noche, la presión la había llevado hasta las lágrimas. Fue bueno que se hubieran preparado para el embarazo con anticipación, ya que su esposo inmediatamente corrió al teléfono y llamó a uno de los colegas de Kana, que debería estar fuera de turno en ese momento. Trabajar en el hospital tenía sus ventajas. Sus compañeros sabían perfectamente de su embarazo y no tardó mucho en que uno de ellos tomara su coche y corriera hacia la casa de los Shindai. Agarrando una pequeña bolsa con documentos, Masaki se apresuró a ayudar a Kana a bajar las escaleras y el auto ya estaba esperando para llevarlos al hospital. Sintiéndose inútil mientras su esposa sufría y su amiga permanecía en silencio, Masaki intentó aliviar la atmósfera. No pensé que el primer viaje en auto de nuestros hijos sería en ese tuyo, Nakagawa. Concéntrate en tu esposa. Tu hijo podría aparecer en el asiento trasero si no llegamos a tiempo. Eso lo calló. Sin embargo, no pudo hacer mucho más que dejar que su esposa se apoyara en él. Afortunadamente tardaron menos de 15 minutos en llegar. Fueron recibidos inmediatamente por las enfermeras, quienes los condujeron hacia el personal de maternidad, y prepararon a Kana para el parto. ¿Dices que el niño dejó de moverse? No sé, parece que se mueve un poco y se detiene. Luego lo repite. Una enfermera sonrió. ¡Qué bien! Tu hijo ya parece bastante paciente. Con su tamaño, no me habría sorprendido que naciera antes. Entonces su sonrisa desapareció. Aunque podría dificultar el parto ahora. Kana gimió ante eso, mientras tanto Masaki había apartado a otra enfermera y la bombardeó con preguntas sobre qué esperar y si podría ocurrir alguna complicación. Tardó un poco, pero Kana Shindai pronto entró en labor de parto. Una enfermera la revisaba constantemente para asegurarse de que todo estuviera bien, pero su expresión pronto se volvió extraña. Haciendo señas a otra enfermera para que se acercara, le mostró lo que vio. Señor Shindai, ¿se ha hecho alguna vez una ecografía? Sí. Lo hicimos al principio del embarazo. Fuimos a una clínica general. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Ella dudó un poco. Su hijo parece tener una peculiaridad de tipo mutación, depende de la mutación, pero creemos que esta podría causar complicaciones. Al ver su expresión grave, continuó rápidamente. Pero no te preocupes. Aquí tenemos especialistas en peculiaridades, cuyas peculiaridades son perfectas para cualquier tipo de complicación. Uniéndose a sus colegas, escuchó algunas declaraciones que ninguna enfermera quería escuchar. No se mueve mucho, como si se estuviera manteniendo rígido. Ni siquiera está en posición fetal. Y muy silenciosamente, sin ser escuchados por los padres. Eso no es un bebé, es una estatua. Así continuó durante varias horas y las enfermeras lograron ver al niño. Parece estar envuelto en algún tipo de vendajes, no me extraña que no pueda moverse mucho. Horas después, afortunadamente evitando complicaciones mayores, el niño finalmente nació. El cuerpo del niño estaba rígido como el de una estatua. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y estaba cubierto de un extraño tejido umbilical, hasta el punto de que no se le veía ni 1 centímetro de piel. Parecía tener alas. 4 alas parecidas a las de una mosca, no realmente unidas a su cuerpo, sino que colgaban sueltas del cordón umbilical.
No parecían servir para nada. La enfermera que sostenía al niño no sabía qué hacer. ¿Debería quitarse la tela que lo cubría? Ella decidió no hacerlo. Es un niño. No preguntes cómo lo sabe. Es una profesional. Felicidades, señora y señor Shindai. Es un niño. Este habría sido el momento en el que la enfermera debería acercarse a la madre y entregarle a su hijo, pero estaba un poco confundida para hacerlo. Como habrás notado, hubo ligeras complicaciones durante el parto. La razón es que, tu hijo parece tener una mutación. A la madre no pareció importarle mucho y simplemente extendió los brazos hacia ella. Gracias a Dios que no son como esos imbéciles intolerantes y antimutaciones. Ella se sintió aliviada y caminó hacia la madre, sintiendo al niño moverse en su agarre. La razón por la que las mutaciones pueden provocar complicaciones durante el parto es porque a menudo requieren un tratamiento diferente al de quienes no las tienen. Le entregó a la madre el niño, que parecía conmocionado y confundido. La clase de confusión que uno tiene cuando no sabe qué hacer con lo que tiene en sus manos. El padre se inclinó sobre el niño y su mirada era similar a la de su esposa. Ella continuó. Como puede ver, su hijo parece estar envuelto en un pañuelo de papel. Dado que estos casos son bastante raros, no estamos seguros de cómo tratarlo. Normalmente hacemos una pequeña revisión para ver si su hijo está sano, pero le recomiendo que nos dé un poco de tiempo para consultarlo. Así evitaremos riesgos innecesarios para el niño. ¿Te parece bien? La pareja de casados asintió, de forma aturdida. Se quedaron solos en la habitación, Kana todavía acunando a su hijo. ¿Es ahí donde solemos decir que es hermoso? Kana le lanzó una mirada fulminante a su marido. Fuera de la habitación, el personal estaba un poco desconcertado. Bueno. Esa es una mutación peculiar, si alguna vez he visto una. ¿Cómo hacemos la revisión? ¿Simplemente despegamos las ataduras? La verdad es que no lo sé. El niño se movió un poco, pero no mucho más. Yo digo que lo hagamos, no puede quedárselos para siempre. Si nos preparamos con antelación para situaciones como una infección o si parece tener dolor, usaremos mi don para calmarlo. Está bien, hablaremos de esto con la familia. Dentro, la conversación de Kana y Masaki también se centraba en el niño. Una mutación peculiar, eso es, inesperado. Al ver que su esposa tenía una expresión defensiva mientras acunaba a la monia infantil en sus brazos, Masaki rápidamente levantó los brazos. Oye, no digo nada. Es solo que... No podemos tratarlo como a un niño normal, ¿verdad? Su mirada se intensificó. ¿Estás diciendo que es anormal? Cuando lo dices así, quiero decir que no. Solo que, los libros que leíamos y los consejos que recibíamos eran para niños con peculiaridades de emisor, no con alas de mosca y griega. Momificación. Ella se quedó en silencio y las enfermeras volvieron a entrar a la habitación en ese mismo momento. Creemos que lo mejor es quitarle las ataduras con cuidado. No parecen formar parte de su cuerpo. Lógicamente, no deberían ser necesarias y, si algo sale mal, tenemos el equipo para volver a vendarlo. Los nuevos padres asintieron con expresiones preocupadas y las enfermeras pronto se pusieron a trabajar, desenvolviendo cuidadosamente al niño. Su expresión se endureció al ver la piel blanca y lo hizo aún más cuando finalmente descubrió su rostro. Como si fuera una señal, el niño empezó a moverse y a cambiar de posición, meneando y liberando brazos y piernas. No pasó casi ningún tiempo hasta que las últimas ataduras finalmente tocaron el suelo. La enfermera le entregó nuevamente el niño a la madre. Es más peculiar que humano. A la enfermera no le gustó escuchar tal declaración de un padre, pero era comprensible. Nunca antes había visto a un niño con mutaciones tan graves. Y ella había visto e incluso ayudado en el parto de niños con botellas de spray como cabezas o que parecían gusanos. Había visto a niños adoptando la forma de un slime y había presenciado muchas cosas aún más ridículas. Pero siempre se comportaban como niños. Como recién nacidos. Este no lo hizo. El niño simplemente permaneció en el abrazo de su madre y, aunque se movió un poco, no giró la cabeza para mirar a nadie ni gritó. Simplemente, esperó. Pero la madre no tomó con agrado la declaración de su marido. ¿Cómo pudiste decir eso? Al ver que el marido se disponía a defenderse, la enfermera intervino rápidamente. Es cierto, ver a un niño afectado por su peculiaridad hasta tal punto, es una novedad.
Sin embargo, los niños pueden adaptarse a muchas cosas y estoy seguro de que crecerá siendo increíble. Eso tranquilizó a la madre, y el padre tuvo la prudencia de guardar silencio. Simplemente miró al niño con una expresión extraña. Bueno, nos gustaría hacerle un chequeo rápido para ver si hay algo a lo que debas prestar atención. Después, me gustaría darte una breve explicación de lo que parece ser su peculiaridad. Eso es lo que más te confunde. Después de todo, el chequeo fue breve. La enfermera continuó con su informe. La buena noticia es que el niño parece estar sano. Su peculiaridad parece cambiar radicalmente casi todos los aspectos de su cuerpo, pero ninguno de estos cambios parece ser perjudicial para su salud. Dicho esto, dada la naturaleza inusual de su peculiaridad, recomiendo acudir a revisiones regulares. Pero que esté sano no significa que sea como la mayoría de las personas. Como habrás notado, tu hijo carece de 3 de sus 5 órganos sensoriales. Un ser humano suele tener ojos, oídos, nariz, piel y lengua. Sin embargo, carece de los 3 primeros. Eso lo deja prácticamente ciego y sordo. La enfermera hizo una breve pausa en su monólogo, queriendo darles tiempo a los padres para que comprendieran todo lo que había dicho. Luego continuó. Pero, también notamos la falta de respiración. Parece absorber oxígeno, su sangre circula, así que creemos que lo hace a través de la piel. Respiración cutánea es como nos referimos a este método. Además de eso, lo más probable es que necesite comer igual que los niños normales. Otra cosa que podrías notar es su comportamiento. Cuando los humanos carecen de ciertos órganos sensoriales, suelen centrarse instintivamente en los que aún conservan. El ejemplo clásico de un niño ciego con buena audición podría ayudarle a comprender. En el caso de su hijo, es posible que se centre más en el gusto y el tacto, lo que le da el impulso de lamer o tocar. Darle diferentes cosas para explorar podría ayudar con su desarrollo. Ella les concedió a ella y a sus padres unos segundos más. Ahora, sobre su peculiaridad. Dado que es un tipo de mutación, normalmente podemos ver indicios de sus peculiaridades. Después de todo, las peculiaridades son bastante hereditarias. Dicho esto, no es imposible que aparezca una nueva peculiaridad. La mutación genética puede provocarla. En definitiva, aún desconocemos mucho sobre el origen de las peculiaridades. Pero algo que debes considerar es esto. Si bien algunas peculiaridades son más poderosas que otras o tienen más debilidades, rara vez son realmente dañinas o perjudiciales para el usuario. El cuerpo del usuario de un don casi siempre se adapta a él. Esto significa que el cuerpo de su hijo se considera necesario para su don. Dado que su peculiaridad solo aparecerá en unos pocos años, no podemos decirte con certeza cuál será su peculiaridad. Pero parece carecer de 3 órganos sensoriales, así que podemos concluir que su don podría reemplazarlos. Definitivamente apostaría por un don psíquico, quizás algún tipo de habilidades sensoriales mentales. Ella les dio a ambos una sonrisa después de su larga explicación, esperando haber puesto suficiente énfasis en el hecho de que había esperanza para el niño. Al final un niño era un niño, sin importar su forma. Punto de vista. Narración sobre Jeff Bezos había sido incómodo. Intensamente incómodo. No esperaba que fuera tan extraño. Aún sin poder moverse, había pasado mucho tiempo retorciéndose. Había comprendido que probablemente aún estaba en el vientre de su nueva madre y no quería desovar sin darle tiempo a ir al hospital. Así que se meneó. Y se meneó. Con algunas pausas entre cada movimiento para no lastimarla demasiado. Cuando finalmente se movió, él pensó que finalmente había captado el mensaje. Madre, anhelo la libertad. Pero no pasó tan rápido como esperaba. Sin entrar en detalles, el hecho de no poder moverse correctamente lo dificultó mucho más, e incluso si pudiera moverse, no sabía en qué dirección ir. Así es, estaba jodidamente ciego. O tal vez los recién nacidos no podían abrir los ojos. Esperaba que así fuera. Pero lo dudaba. Literalmente, no podía sentir la presencia de sus ojos después de todo. Pero en un momento dado, sintió unas manos que lo acunaban y se lo entregaban a quien supone era su madre. Donde luego esperó. ¿No se le ha ocurrido que debería desenvolverme? ¿O es que no ve las vendas? Después de pasar mucho tiempo solo, se dio cuenta de que su incapacidad para moverse no se debía a que estaba paralizado, sino a que estaba atado. Maldita sea, ni siquiera puedo gritar.
Sí, las vendas también le cerraron la boca. Minutos después, por fin sintió que una mano empezaba a desenvolverlo. Las ataduras que lo habían atado durante meses finalmente abandonaron su cuerpo. Todavía no puedo ver. Una de las primeras cosas que notó. Me hace cosquillas en la piel. Quizás debido a la sensibilidad de ser un recién nacido que había estado atado dentro del vientre de su madre antes de finalmente entrar en contacto con el aire. Yo tampoco oigo, ¿no están hablando? No era solo la ausencia de voces. No oía el crujido de las manos ni el silbido del viento. Simplemente no había nada. No me digas, ¿yo también soy sordo? Indignación. Simplemente no podía imaginar cómo personas ciegas y sordas podían integrarse a la sociedad. ¿Qué haces si no puedes ver ni oír? Maldito seas. Su mente volvió al tema de su asesinato en su primera vida. Sí, asesinato. Leyó suficiente Siseikai para saber que solían estar más relacionados con la intervención divina que con las coincidencias. ¿Un bicho raro riéndose después de matar a alguien de forma extraña? Dios. Definitivamente. Y ahora, he renacido, ciego y sordo. Bueno, al menos parecía tener buenos padres. Todavía lo tenían en brazos y era imposible que un médico no notara su ceguera y sordera, ¿verdad? ¿O simplemente lo echarían después? Quizás debería intentar parecerme a un bebé, ya sé. Ruidos de bebé. Go go gua gua. La enfermera acababa de terminar su explicación cuando de repente. Grogorgora, la expresión de todos inmediatamente se volvió extraña y miraron al recién nacido. Ya tenía dientes y no tenía labios, lo que ciertamente no ayudó a su primera impresión. Geoaroa está arrullando. Guaar. Guaar. Graaur. El padre miró al niño con renuencia. Bueno, o bien anhela la guerra o bien tiene las cuerdas vocales distorsionadas además de todo lo demás. 13 comentarios 1 votar capítulo 6. Jeff Bozo estaba realmente confundido. Bueno, confundido podría ser una descripción inexacta. Estaba perdido. En el sentido espiritual. Entonces, me reencarné, con varias discapacidades. Esto era realmente molesto. No sabía nada y no tenía forma de saber dónde estaba. ¿Se reencarnó en otro mundo? ¿O sigue en su tierra? ¿Acaso reencarnó? ¿Es su situación única? ¿O es el fenómeno natural tras la muerte? No, probablemente solo soy yo. Simplemente estoy construido así. Su alma debió haber sido tan poderosa que ni el cielo ni el infierno pudieron tomarla, por lo que el mundo lo reencarnó en su lugar. Hombre, debo estar compartiendo cerebro con algún joven maestro. Pero en serio, estaba 85% seguro de que el bastardo risueño al que le atropelló la rueda era una especie de deidad responsable de la reencarnación. Y sé que solía seguir ese cliché. Y el tipo se rió, carajo. ¿Quién demonios se reiría mientras un desconocido muriera por su culpa? Así que, los dioses malvados existen. Anotado. Pero en realidad no importaba. Ahora mismo, tenía que averiguar de alguna manera dónde estaba. Jajaja. Bueno. Soy ciego y sordo. Siento algo raro en el cuerpo. Siento como si tuviera una extremidad en la nuca y probablemente no parezca humano. Si es un anime que conozco, entonces sigo sin saberlo. Fue realmente asombroso. No tenía ni 2 meses, ni siquiera había empezado a gatear, pero ya estaba aprendiendo a comunicarse. Inicialmente, había consultado a mucha gente y había oído que los niños con discapacidades como la suya solían tener un ligero retraso en su desarrollo, pero creía que su hijo era una excepción. Empezar a aprender a una edad tan temprana era muy superior a la media, quizás incluso un indicio de una peculiaridad cerebral. Sus pensamientos pronto se dirigieron hacia su esposo. Había notado la ligera reticencia que parecía tener al tratar con su hijo, pero no le hizo caso, ya que no lo ignoraba ni lo descuidaba. No era que no lo entendiera. El hecho de que el ruido de Riku consistiera básicamente en gruñidos, rugidos y rugidos era un poco desconcertante. Pero estar tan nervioso por tocarlo cerca de la cara solo por sus dientes y su gran boca era ridículo. No era un perro rabioso. Sin embargo, él jugaba con Riku de vez en cuando, por lo que pensó que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Au, eres una preciosidad. ¿No es así? Ella ya había aprendido a utilizar el sistema braille para decir te amo y lo hacía a diario. Su marido había intentado enseñarle a anunciar que necesitaba ir al baño, pero obviamente eso no funcionó.
Dejando esos pensamientos de lado, continuó su caminata, buscando en braille cosas básicas que había afuera y enseñándoselas lo mejor que pudo. Ella haría lo mejor que pudiera para ayudarlo y darle una gran vida. 22 Comentario 1 Votar Capítulo 7. Había pasado mucho tiempo. Poco más de 2 años para ser precisos. Riku Shindai, de 3 años y ahora consciente de su nuevo nombre, había aprendido bastante bien el braille y era capaz de comunicarse de forma sencilla con aquellos que también sabían braille. Había llegado a muchas conclusiones, no solo sobre sí mismo, sino sobre el mundo. Bueno, un resumen sobre él mismo. Realmente parecía tener un cuerpo que se parecía casi exactamente al general Mahoraga de la espada divergente de 8 mangos Sila. O abreviado, Mahoraga. Lo único que parecía faltarle eran la espada, la rueda y los músculos. Lo cual fue absolutamente indignante. Ya había decidido empezar a hacer ejercicio ligero antes de llegar al jardín de infancia. Y cuando decía ligeramente, quería decir ligeramente. Básicamente, solo cardio, estiramientos y ejercicios de movilidad para tener una buena base. No hay necesidad de arriesgarse a esa edad. La falta de rueda y espada también era molesta, pero no desesperante dado lo que había aprendido del mundo. Pero ya hablaría de eso más tarde. Otra cosa que había aprendido era que su voz probablemente no era exactamente reconfortante. No solo había intentado hablar sin sentido, sino que intentaba formar frases en inglés cada vez que sus padres no le prestaban atención, y notó que la mayoría de la gente se echaba atrás un poco sorprendida cuando empezaba a hacerlo. Y no la sorpresa de hablas otro idioma, sino más bien de puaj. ¿Qué es esto? Ahora, recordó que el inglés era un idioma bastante universal y, dado lo que había aprendido, también existía aquí. Así que el inglés era diferente al suyo, o lo que decía simplemente no sonaba a inglés. Entonces, concluyó que su voz probablemente sonaba como una maldición. Solo que aún más inaudible. Lo que lo llevaría al siguiente punto. Parecía tener algún tipo de energía. Creía que era energía maldita. Bueno, no podía confirmar si realmente era energía maldita, pero las posibilidades eran altas. Comenzó bastante despacio, pues notaba el estado de ánimo de sus padres. Su madre, alegre y preocupada a veces. Su padre, ligeramente alegre, pero también un poco asustado. Indeciso. No podía estar seguro. Página 2 Pero esa habilidad no era como te la imaginabas. Cuando la usó por primera vez hace unos meses, solo la notó al tomarse de la mano con sus padres. Así que, por contacto directo. Entonces notó que estaba cubierto por un aura tenue, probablemente la energía maldita que poseía. Había experimentado un poco y podía crear pequeñas ondas en su C. Pero probablemente necesitaba más práctica si quería controlarlo. Pero ya era una gran señal. Una vez que sus reservas de C fueran lo suficientemente grandes, con suerte podría usar esto como una habilidad sensorial. Si lograba distribuir su C, esperaba que le ayudara a ver su entorno, porque su vista seguía siendo el mayor problema. No poder ver significaba tener cuidado con todo lo que hacías, incluso con la supervisión de padres atentos. Incluso correr podría hacerle tropezar o chocar con un extraño y aún tenía solo 3 años, había llorado mucho cuando eso sucedió hace unos días. En efecto. Aún tenía la madurez emocional de un niño. Realmente no encajaba con su razonamiento, pero no podía hacer mucho. Disfrutaba de cierto tipo de alimentos, especialmente el chocolate, y se negaba a terminar sus verduras durante sus arrebatos, a menos que se sintiera tranquilo y su lado racional le hiciera comerlas. Fue una extraña montaña rusa entre madurez e inmadurez. Bueno, eso era prácticamente todo sobre él. Ahora, sobre el mundo. Parecía estar en Japón, en la Tierra. El mundo era prácticamente igual que recordaba, con pocas excepciones. En primer lugar, parecía ser el año 2206. Así que su año de nacimiento fue el 23 de septiembre de 2203. Pero, a pesar de lo que se esperaría de un momento tan lejano en el futuro, era sorprendentemente similar a lo que conocía de su vida pasada. La tecnología, algo de lo que se hubiera esperado que hiciera grandes avances en una época como esa, parecía haberse estancado y era, casi exactamente igual a como él la conocía. Pero no podía estar seguro. Al no poder verlo ni oírlo, solo se enteró de estas cosas a través de libros y un periódico en braille. Pero había una cosa, algo que jodió o bendijo a los habitantes de este mundo o línea de tiempo.
Peculiaridades. Le había llevado mucho tiempo comprenderlas. Para él, una peculiaridad era un rasgo especial. Por ejemplo, si un chico tiene un hábito raro, simplemente piensas, ah, es solo su peculiaridad. Esta frase también se utilizó aquí, aunque en un contexto diferente. El niño ve fuego salir de su boca. Oh, esa es simplemente su peculiaridad. Sí, aquí, las peculiaridades eran superpoderes literales. No siempre eran los superpoderes con los que la gente soñaba, pero eso no importaba. Mientras tuvieras un superpoder, por inútil que fuera, estabas listo para la vida. Podrías tener un culo en lugar de una cara y ser un miembro trabajador de la sociedad. Otra cosa, tenían putos superhéroes como trabajo. Aquí realmente podrías decir, cuando sea mayor, quiero ser un superhéroe. Y la respuesta no vendría en forma de risa, sino de un asentimiento con una respuesta como, en efecto. La industria de los superhéroes es la más rentable hoy en día. Luego se continuaría la conversación para discutir los beneficios y desventajas en relación con sus salarios. Pero bueno, ignorando la percepción distorsionada de la normalidad de la gente de este mundo, su peculiaridad parecía ser intensa. Incluso para los lugareños. La mañana de Masaki Shindai debería haber sido normal. Bueno, tan normal como podría ser cuando vivías con un niño con cara de diente y alas que gruñía al menos 3 veces al día. La existencia del bicho raro ya era rara, pero tolerable. Cuidarlo era sorprendentemente divertido. Solía aceptar casi todo y siempre era divertido verlo gruñirles a los vendedores de helados. Ir a las tiendas y vestirlo con estilos extraños también se había convertido en una de sus formas favoritas de pasar el tiempo. Y ahora, parecía que una vez más estaba decidido a sorprender a sus padres. Una rueda. No la de un coche, sino simplemente una rueda de 8 manos que antaño podría haber guiado un barco pirata, flotaba sobre su cabeza. Quizá no. Las ruedas de los barcos piratas son un poco diferentes. Bueno, ciertamente era similar. Aunque parecía más religioso. Entonces la rueda pareció moverse un poco. Flotando detrás de su cabeza, se elevó un poco más y se colocó justo encima de ella. Entonces, ¿no es solo una rueda al azar que recogió con telequinesis? Su esposa simplemente meneó la cabeza. No. Simplemente apareció. Entonces no es telequinesis. Acercándose al bicho raro, tomó su mano y le preguntó, ¿sabes lo que hace? En lugar de una respuesta, la sonrisa del bicho raro simplemente se amplió. Entonces, de repente, casi sin darnos cuenta, la rueda se movió. La expresión del bicho raro decayó y fue reemplazada por una mirada de concentración. La rueda volvió a moverse. ¡Qué impresionante! El bicho raro pareció notar su sarcasmo mental cuando le mostró los dientes y le gruñó. Oye, no es mi culpa que tu peculiaridad sea defectuosa. Sabiamente, mantuvo la boca cerrada, simplemente dio un paso atrás y dejó que Kana se ocupara de esto. Está bien. Es hora de desayunar. Sus ojos se dirigieron hacia Kana, que parecía distraer al bicho raro con todo su alboroto. El novato se está distrayendo. Me llevo tu plato. Kana solía darle a Riku un mejor desayuno. Huevos más esponjosos, fruta más dulce. Incluso su pan estaba cortado en formas adorables. Y ahora era suyo. Me pregunto si se dará cuenta. Él no lo hizo. Tener un hijo ciego es fantástico. Se apresuró a comer. No quería que Kana se diera cuenta hasta que terminara. Parece que se dio cuenta. Su capacidad sensorial debe haber mejorado mucho si pudiera notar la diferencia entre un desayuno bueno y uno malo. Menos mal que ya terminé lo bueno. Tomando la mano de su afligido hijo, firmó. Parece que tomé tu plato sin querer. Empujó lentamente el plato. El pan estaba medio vacío y también el huevo. Toma. Toma el resto. La rueda del pequeño bicho raro volvió a moverse audiblemente. El desayuno concluyó sin mayores incidentes, si no hacemos caso del regaño que recibió por parte de su mujer. El pequeño cabrón hizo eso a propósito. El bicho raro había empezado a hacer sonidos tristes y eso, por supuesto, llevó a su esposa a tomar medidas. TCH. Ni siquiera puedes luchar tus propias batallas. Había visto claramente al niño sonreír con sorna después. Parece que no quería recibir un helado hoy. Eso le recordó. Se giró hacia su esposa. Entonces, ¿vamos al generalista de peculiaridades?
¿O a la oficina del especialista en peculiaridades en el centro? La oficina de especialistas podría ser mejor. Necesitarán equipos de alta tecnología para seguirle el ritmo a nuestro pequeño ángel genio. Tiene sentido. Es así de raro, ¿eh? Las emociones no siempre eran directas. Era extraño, pero sentir varias cosas a la vez era bastante frecuente. Como ahora. Se sentía molesto y emocionado a la vez. Su peculiaridad había cobrado vida, más específicamente, la rueda de Mahoraga. Fue motivo de celebración. Tener esa rueda genial flotando sobre su cabeza era algo que había estado esperando después de todo. ¿Y su enfado? Era por el mal desayuno. Había percibido claramente la actitud arrogante de su padre al devolverle el plato medio vacío. También estaba bastante seguro de que su padre se había burlado de su fracaso al usar la rueda. Al fin y al cabo, era ese tipo de persona. Y ahora, el mal humor persistía. Los tres estaban sentados en el tren, rumbo al Centrum, para registrar su don. Al menos los regañaron. Tardaron más de 45 minutos en llegar. Como no tenían cita, tendrían que esperar un rato en la sala de espera. Pero no importaba. Había uno de estos clásicos juguetes de sala de espera para pasar el tiempo. En efecto, un laberinto de cuentas. Uno de los mejores juguetes que se hayan inventado. Volver a experimentar la diversión de jugar con uno de estos tiene que ser parte de la reencarnación. Lamentablemente, el tiempo de espera no fue muy largo y pronto tuvo que abandonar su diversión y hacer que identificaran su peculiaridad. Aunque ya sé lo que es. Ni idea. Kanna y su marido se quedaron en silencio ante esto. Incluso su hijo sordo y ciego se quedó paralizado, notando de alguna manera la confusión de sus padres. El médico se rascó la cabeza. No sé qué decirte. Realmente no tengo ni idea. Masaki inclinó la cabeza. ¿No eres médico? Puede que sea médico, pero eso no significa que pueda entender y analizar una maldita rueda. Arqueó una ceja antes de dejar escapar un suspiro. Oye, las peculiaridades de la mayoría de la gente son un poco más ostentosas, obvias. Consisten en acciones. Esa rueda flotando sobre su cabeza. Bien podría ser una mutación. Ahora fue el turno de Kanna de inclinar la cabeza. Entonces, ¿no puedes decirnos qué es? El hombre suspiró. No en detalle. Lo único que sé es que depende en gran medida de su capacidad sensorial. Sacó unas cuantas impresiones. Esas son las lecturas de la capacidad sensorial de su hijo. Lo primero que diré es que son fascinantes. Está proyectando una energía en el aire que lo rodea. Esta energía forma una burbuja en la que debería sentir la presencia de otros que están dentro. Puede que sea pequeño ahora, pero seguramente crecerá. Pero es más que eso. Riku parece poder controlar la energía y decidir qué tan densa es. Cuanto más densa es, menor es el alcance. Al ver que sus padres parecían confundidos, se estrujó el cerebro buscando una comparación. Imagínese un círculo de energía a su alrededor donde lo percibe todo. Pero si quiere percibir cosas más lejanas, necesita tomar la energía del círculo y dirigirla hacia donde desea percibir. Y si quiere percibir más detalles, entonces comprime la energía y su campo de visión se estrecha. Oh, Masaki parpadeó. Solo estás repitiendo lo que ya sabíamos. Tiene una habilidad sensorial. El médico meneó la cabeza. Parece una habilidad sensorial normal. Pero es más que eso. La energía se infiltra en el sistema límbico del cerebro, la parte que regula las emociones. Y cuando digo entrometerse, me refiero a que no solo se lo hace a sí mismo. Al concentrar un poco de energía, puede crear un vínculo mental unilateral con el estado de valencia de una persona. Kanna y Masaki todavía parecían confundidos. Suspiro. Es telepatía. Pero para las emociones. Oh. ¿Pero qué tiene eso que ver con la rueda? Se le escapó un suspiro. No lo sé. Si tuviera que adivinar, diría que es una puerta que conecta a Riku con su energía. Parece estar hecha de una fusión de biomaterial y energía muy condensada. Pero mencionaste que Riku ya controlaba la energía antes de que apareciera la rueda, así que tal vez sea simplemente un conductor. Hasta que no haga algo, es imposible saberlo. Masaki se rascó la barbilla. Entonces, ¿qué dices? ¿Riku puede sentir las emociones de la gente además de su entorno? ¿Y la rueda ayuda con eso? El médico asintió. Y quizás incluso más. Hay que entender que, en esencia, crea un dominio mental con su energía.
Leer los pensamientos podría ser una posibilidad. Entonces, como un observador, ¿puede acechar mentalmente a la gente? Masaki se giró hacia el niño que había permanecido sentado, jugando con un laberinto de cuentas. El médico lo observó mientras hacía garabatos en las manos del niño y Masaki pronto se volvió hacia ellos. Sí. Lo confirmó. Dice que puede sentir lo que sienten los demás. Pero negó cualquier cosa sobre leer los pensamientos. Ya veo. Entonces es posible que me haya equivocado. Pero aún es una posibilidad para el futuro. Y sobre la rueda, lo siento mucho, pero no puedo decirte qué es. Está presente, pero no parece hacer nada. Quizás solo sea un conductor de su energía. Masaki y Kana simplemente asintieron. Habían confirmado el don de su pequeño ángel / bicho raro y podían estar tranquilos. Kana se inclinó hacia su hijo y tomó su mano. ¿Tienes alguna idea de cómo llamarlo? Energía maldita, PFFT. Masaki y Kana rieron entre dientes al ver la respuesta de su hijo. El doctor también sonrió al oírlo. Veo que está pasando por esa fase. En efecto. Tuvo otro paciente hace unos días, cuyo nombre peculiar parecía bastante similar. Sombra oscura, sí, se llevarían bien. Dos tipos silenciosos y melancólicos. Con un agudo sentido de los nombres. Y mutaciones. Simplemente estaba destinado a ser así. Bueno, ciertamente se están divirtiendo. Parecía que tanto su mamá como su papá estaban de muy buen humor. Ahora bien, no era exactamente un maestro en lo que se refería a leer sentimientos, pero eso era claramente divertido. Maldita energía, encaja en JJK, pero aquí es realmente tenso, maldita sea. Ahora se sentía ridículo. Supongo que es bueno poder alegrarles el día. Pero ¿cómo más se suponía que debía llamarlo? No se puede simplemente darle un nombre a algo que ya tiene nombre. Tal vez debería haberlo hecho. Pero el pasado ya es pasado, aunque solo hayan pasado 10 minutos. Entonces, la mente de la reencarnación de Mimi Raga pronto regresó a la rueda. Debería haberles dicho. Creía haber tomado la decisión correcta al guardar para sí la naturaleza de la rueda. Y había multitud de razones para ello. El primero, simplemente no era tan profundo. Puede que tuviera el volante, pero aún no dominaba ese poder. Podría simplemente contárselo una vez que supiera cómo usarlo. ¿Era mentira? Técnicamente sí, pero no era maliciosa. ¿Otra razón? Bueno, solía ver mucho anime y si había algo que siempre había existido en los isekai, era el peligro. Puede que no reconociera el mundo en el que vivía, pero eso no importaba. Era un mundo con superhéroes y villanos. En un mundo así, habría protagonistas, antagonistas, deuteragonistas y más. O sea, aquí la gente se autodenominaba villanos. Entonces, mantener algunas cartas cerca del pecho siempre fue bueno, porque había demasiadas personas en el anime que disfrutaban de la experimentación humana. Gritar "puedo adaptarme a todo" era una buena manera de terminar en la mesa de disección de Kurotsutsumayuri o de Orochimaru de este mundo. Evitemos ese destino. Y, francamente, no era tan fuerte. No lo malinterpreten, realmente creía que podría ser como Mahoraga. Probablemente incluso mejor gracias a su sensibilidad. Pero eso llevaría tiempo y hasta entonces, tendría que evitar que lo mataran de un solo golpe. Lo guardaré para mí hasta que sea lo suficientemente grande para ser tanque, pero incluso a plena potencia, había demasiadas peculiaridades que podrían resultar peligrosas para él. No eran convencionales, y la adaptación de Mahoraga no estaba destinada a funcionar. Al fin y al cabo, funcionaba mejor con ataques físicos y elementales. Pero peculiaridades abstractas, peculiaridades mentales, peculiaridades espaciales. ¿Cómo te adaptaste a que alguien controlara tu cerebro? ¿Cómo te adaptaste a alguien que podía hacerte sentir más enojo? ¿Cómo podrías adaptarte a alguien que podría volverse intangible? Porque la adaptación de Mahoraga se centró en la defensa. Su ataque solo se apoyó en sus estadísticas base y su conjunto de movimientos adaptado. La adaptación física de Mahoraga también era limitada. Podía crecer, fortalecerse y volverse más rápido, y modificar pequeños aspectos de su cuerpo, como la longitud de su cola, pero no podía cambiar radicalmente su forma de ser como Mahito. No. El poder de Mahoraga provenía principalmente de su curación y sus estadísticas base. Eso, pero, también lo son sus peculiaridades, quiero decir, los golpes de All Might aparentemente cambian el clima. De hecho,
Puede que no vea las noticias, pero leía el periódico y las descripciones del héroe número 1 en acción eran definitivamente algo especial. Aún así, llegaré. Solo tenía que descubrir cómo hacer que esa maldita rueda se moviera. Probablemente necesito una razón para adaptarme, pero ¿podría controlar la adaptación? ¿O la rueda se movería sola? Quiero decir, puedo sentir el volante. Debería poder controlarlo un poco. Quizás podría decidir entre diferentes maneras de adaptarse. Por ejemplo, si centrarse en la velocidad o en la fuerza. ¿Y son las adaptaciones permanentes? Si gano fuerza, ¿la conservo? ¿O son solo adaptaciones temporales? Tendría que averiguarlo. Tengo 4 años, ya es hora de empezar con las artes marciales. Al fin y al cabo, el pájaro madrugador atrapa el gusano. Y el gusano aún más temprano se libra del pájaro. Y así sucesivamente. Supongo que seré el primero. Tomó la mano de su padre. Quiero hacer artes marciales. Su padre estaba bastante sorprendido. ¿Por qué? ¿Para convertirme en un héroe? Pues claro. No tenía una verdadera razón. La única razón por la que se hizo más fuerte fue porque tenía el poder de Mahoraga. Básicamente, no quiero convertirme en un segundo hombre potencial. Sí. Bueno, ser un héroe no sonaba nada mal. Luchar contra villanos y alcanzar la fama. Genial si eres fuerte. Sintió que su padre suspiraba antes de responder. Podemos buscar un lugar con un profesor. Pero probablemente no encuentres lugares que acepten niños de tu edad. ¿Qué tal si hacemos un pequeño entrenamiento ahora? Cierto. En su primera vida, había muchas escuelas de artes marciales que admitían a niños pequeños para que desarrollaran pasión por el entrenamiento. Las artes marciales no eran una parte esencial de la vida y la mayoría de la gente simplemente no desarrollaba mucho interés a menos que empezara joven. Pero aquí, en un mundo donde los héroes y la batalla se glorificaban, los niños empezaron a buscar esos lugares por su cuenta después del kinder. Las escuelas de artes marciales rara vez tenían escasez de solicitantes. Así que era improbable que un niño sordo y ciego de 4 años fuera aceptado. Voy a tener que demostrarle al profesor que puedo arreglármelas solo, y sería aún mejor si conociera los principios básicos de las artes marciales, lo cual creía que podía aprender rápidamente. Puede que no sean perfectos, pero tener fundamentos inestables era mejor que no tenerlos. Sí. Hagámoslo. Este fue el inicio oficial de su entrenamiento. El primer paso para fortalecer su cuerpo y su control motor. Comenzó con el ejercicio más simple de todos, correr. Porque la resistencia era la base de todo. El truco cuando se trata de superpoderes siempre fue la resistencia y la fuerza. Por ejemplo, One Piece. La Gura Gura no Mi era la paramecia más poderosa, pero solo porque se sabía que solo sus usuarios tenían cuerpos poderosos. Si la fruta terminara en las manos de Usopp, sería inútil. En Naruto, el chakra era la mezcla entre la energía espiritual y física. Así que aumentar esa energía física siempre era bueno. Era básicamente una regla de oro en el anime. Entrena tu resistencia. Si no puedes esforzarte, pierdes. Porque todos tus poderes geniales dependen de tu resistencia. Entonces, correr fue el mejor ejercicio para empezar. En el bosque, con su padre, alternaba entre correr y trotar. Kirkle, el Google de este mundo, había explicado que los niños pequeños deberían entrenar su recuperación de resistencia corriendo distancias cortas. Dado que ni Riku ni Masaki sabían nada sobre entrenamiento, pensaron que simplemente harían lo que se les dijera. Así que allí estaba él en el bosque, corriendo hasta que no pudo más y luego cambió a trotar durante unos minutos antes de volver a correr. Jaja, ahora entiendo por qué la gente del gimnasio odia el cardio, fue una tortura. Irónicamente, la parte del sprint fue más fácil para él. Su primer entrenamiento terminó a los 20 minutos. Su padre no sabía cuánto debían entrenar los niños y probablemente no quería arriesgarse a la ira de su esposa. Y Riku ya estaba bastante exhausto así como estaba. Después de todo, solo tenía 4 años. 9 comentarios 1 votar capítulo 9. Esto es para aquellos que no se molestan en leer comentarios y esas cosas. Aparentemente nerfea a Mahoraga al argumentar que hay algunas cosas a las que no puede adaptarse. Como el control mental, la intangibilidad y habilidades como la teletransportación de Kurohiri. Resulta que estaba equivocado. Ahora, no sé si prefieres que el protagonista tenga la adaptación absoluta. Eso implicaría una adaptación absurda como
¿Puedes volverte intangible? Voy a volverme intangible en la misma onda que tú y te tocaré. O si prefieres que el MC sufra un poco. No implicaría perder, pero haría las peleas más dinámicas. Entonces la adaptación se debilitaría ligeramente. Inicio del capítulo. Era primavera. El sol brillaba y el cielo estaba despejado. Los pétalos de los cerezos caían lentamente hacia el suelo y una ligera brisa los alejó. Solo habían pasado unos pocos meses y pronto sería el primer día de Riku Shindai en el jardín de infantes. Él y su madre caminaban hacia allí. Ella guardaba un silencio leve, probablemente insatisfecha con la elección del jardín de infancia, a pesar de que Riku ya lo había decidido. Se enteró de que su padre y su madre estaban discutiendo el tema de los jardines de infancia y que su madre quería ponerlo en un lugar de aprendizaje adaptado para niños especiales. Cosa que Riku realmente no quería. No creía que hubiera nada malo en estos lugares, pero era un adulto reencarnado, por Dios. Hacerse amigo de niños ya va a ser extraño, pero hacerlo con niños con educación especial. Además, había estado trabajando en su energía maldita. Podía controlar la densidad y el tamaño de sus reservas y creía haber encontrado un tamaño adecuado para sus habilidades sensoriales. Ahora era capaz de detectar pasivamente a todos en un radio de unos 4 metros sin problemas. Y sus sentimientos también se están volviendo más obvios. Y concentrándose un poco, podría ampliar su fe en una dirección. Si por ejemplo se centrase completamente hacia el norte, perdería de vista el oeste, el este y el sur, pero su fe hacia el norte se multiplicaría por 4. Así que sus habilidades estaban mejorando y debería ser posible llevarse bien con los niños de kinder. Puede que no pueda hablar con ellos, pero simplemente congeniar con ellos debería ser bueno. Finalmente lograron convencer a Kana de ingresarlo a un jardín de infantes normal, pero no pudo escapar del destino de tener un maestro acompañante mientras estaba en la escuela. Le pediré al profesor que se quede en la sala. Conectar con un profesor que me sigue es imposible. Solo esperaba que el profesor fuera razonable. Pronto llegaron al jardín de infantes, donde su madre ya había recuperado la orientación lo suficiente como para poder mimarlo antes de dirigirse a la sala de profesores. No pasó mucho tiempo y pronto les presentaron a un anciano barbudo que inmediatamente se presentó en braille. Tomar las manos de extraños es extraño. Siendo el pequeño Mahoraga educado que era, se presentó y formuló algunas preguntas sobre cómo llegó a conocer el braille. Mamá finalmente se fue, luego le pidió al hombre que se quedara en el salón durante su tiempo libre. Básicamente solo necesito que este chico entienda al profesor y tal vez me presente a los otros niños. Al hombre no pareció importarle mucho y simplemente le dijo dónde encontrarlo en caso de necesitarlo. Aún así, estaría allí para las presentaciones y para traducir. Es cierto que en cada jardín de infancia hay un círculo donde cada uno se presenta. Ahora solo necesitaba evitar el acoso de otros niños. Sería vergonzoso. Apuesto a que mi padre se uniría a ellos si supiera que estoy sufriendo acoso. Él y el viejo, que por cierto se llamaba Eisuke Tadashi, pronto se dirigieron hacia el salón de clases. Unas horas más tarde, sí. Esto definitivamente no sería fácil. Realmente no se llevaba bien con los otros niños y no se molestaba en acercarse a ellos para unirse a ellos. Es realmente un poco raro. O tal vez simplemente era tímido. Ni siquiera pudo presentarse al principio porque Eisuke lo hizo en su lugar. Y por lo que Eisuke tradujo luego, parece que simplemente explicó su condición. Toda la introducción lo hizo parecer una persona con discapacidad para caminar. Está bien. Es un camino solitario. Esperemos que sus padres lo entiendan. Y, en efecto, el camino era muy solitario. La mayoría de los niños no se acercaban a él, lo cual era bastante comprensible. Lo que sintió de ellos no fue realmente miedo ni asco, sino algo intermedio. Algo así como ¿qué le pasa? Aprehensión quizás. Fuera lo que fuese, eso hizo que Riku estuviera solo durante su primer día. Al menos no soy el único. Algunos otros niños también estaban solos, ya sea por elección o por timidez. Pero uno de ellos sin duda destacó. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un niño con cabeza de pájaro y vestido de negro. Tiene algo parecido a la energía maldita. Su fluctuación emocional era baja. Como reprimida. Pero hubo una segunda fluctuación emocional. Era un reflejo de la suya, pero parecía un poco más volátil. ¿Un espíritu?
¿O algún usuario de Shikigami? Bueno, obviamente un Shikigami peculiar. Pero el punto era que había una segunda presencia. Una bastante violenta. Debería acercarme a él. No sabía qué era aquello. Imaginó que así se sentían dos almas en un solo cuerpo. Pero sus sentimientos son demasiado similares. Solo que él, oculto, es un poco más agresivo. Caminó lentamente hacia él. El hombre pájaro estaba apoyado en una esquina, observando con ansias un T-Rex de juguete. El hombre pájaro pareció sobresaltado cuando Riku se detuvo frente a él. Hola, así es. Miniraga olvidó pensar qué decir antes de acercarse. O mejor dicho, cómo comunicarse. ¿Sabes qué? Me apoyaré en esta esquina contigo. Así lo hizo. El hombre pájaro parecía un poco confundido, pero no le preguntó nada. Simplemente cerró los ojos. De acuerdo. ¿Seremos amigos si nos relajamos aquí juntos todos los días? Porque eso era exactamente lo que hacía. Simplemente seguía al hombre pájaro todos los días, dándole solo un poco de espacio de vez en cuando. No puedes escapar de mi amistad. Página 3. Y así concluyó el primer día de clases. Había encontrado su objetivo de amistad y las dificultades de dicho viaje pronto serían superadas. O el hombre pájaro aprende braille o yo aprendo el lenguaje telepático de Anami. En ese momento estaba caminando hacia casa con su padre, quien resultó ser el sujeto de prueba perfecto. Ahora, ¿cómo empiezo? Comenzó de forma sencilla, centrándose simplemente en la presencia de su padre. El contorno de su figura se hizo más claro y también sus emociones. Parecía bastante neutral en ese momento. Tal vez sí y yo, la presencia de su padre se desvaneció mientras Suze se concentraba por completo en sus emociones. Casi tropezó al perder de vista sus pies y simplemente se aferró con más fuerza a la mano de su padre mientras aminoraba un poco la marcha. Describir la sensación sería bastante difícil. Usando el olfato como paralelo, era como si varios olores distintos emanaran de la misma persona, pero permanecieran fundamentalmente diferentes entre sí, difuminándose solo donde colisionaban. Las emociones eran así. Un atisbo de alegría, tristeza, ira y más. Todo parecía estar presente, entrelazado, pero también muy débil en ese momento. Se produjeron pequeños estallidos en los que una emoción se hacía ligeramente más fuerte, pero no permanecieron. Puedo sentirlos, pero no puedo interactuar. Se concentró más. Específicamente en la alegría. ¿Podría amplificarla? No pasó nada. La energía maldita es negativa. Quizás. Tristeza. Esa debería ser. Se concentró de nuevo. Nada. ¿La energía maldita no interactúa con las emociones ajenas? ¿No está mal? Tal vez porque no tenían energía maldita propia. Se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa con mis propias emociones? La energía maldita por sí sola no era una representación exacta de los sentimientos. Después de todo, se detuvo. Sintió que la confusión de su padre aumentaba, pero no se concentró en ella. En cambio, retrajo su fe y la concentró en sí mismo. No dejó que fluyera a través de su cuerpo, sino que simplemente creó una burbuja concentrada alrededor de su cabeza. Puedo sentirlos, alegría. Expectativa. Confusión. ¿Son estas sus emociones o estados de pensamiento? ¿Dónde se difumina la línea entre pensar y sentir? Debería empezar por sentir. Quizás pueda transmitirle mi alegría a mi papá. ¿Lo percibiría? Comenzó. Suze captó su alegría y la empujó hacia su padre. No es exactamente mi alegría. Es un rastro de ella. Era como cuando el viento te lleva el olor a la cara. No era exactamente la cosa, sino su olor. Observó cómo su alegría llegaba hasta su padre. No pasó nada. ¿Y ahora qué? ¿Lo comprimo? La alegría que había sido transmitida poco a poco creó una burbuja alrededor de la cabeza de su padre y se encogió. Él observó. Masaki observó confundido cómo su hijo se detenía de repente. Acababa de recogerlo de su primer día de kinder y decidió no preguntarle cómo estaba. Kana aseguró que le preguntaría más tarde de todas formas. Y ahora, mientras caminaba hacia casa, de repente se detuvo pero no soltó su mano. Página 4. ¿Qué demonios está haciendo ahora? El bicho raro simplemente lo miraba fijamente. Bueno, no lo miraba fijamente, después de todo, estaba ciego.
Pero tenía la cabeza vuelta hacia él y Masaki supo que era el objetivo de lo que fuera que estuviera pasando. Está bien, tráelo, bicho raro. Esperó un maldito minuto entero. Entonces empezó un ligero zumbido en la oreja. Y una oleada de algo en su mente. Similar a cuando la oleada de fatiga golpea, pero no es fatiga. Su peculiaridad, una peculiaridad sensorial, intenta leerme la mente. Tenía curiosidad por saber si lo lograría. Sin embargo, no sentía nada en su mente. Solo una ligera sensación de alegría. Se sentía distante. No es mío, me está enviando emociones. Una degradación de la lectura de pensamientos, pero genial de todos modos. El zumbido en su oreja se intensificó un poco, pero no lo suficiente como para perturbar su pensamiento. La sensación de alegría se intensificó. Luego se retrajo. Los ojos de ala de Riku se crisparon y su cola cabeza se movió como si estuviera infeliz. No puedo dejarlo frustrado. Le diré que lo sentí. Y que debería preguntarme antes de hacer cosas así. No sé qué intentaste, pero sentí alegría. Un poco. La respuesta que recibió fue más bien cortante. Intentando aprender telepatía. Fracasé con el pensamiento. Éxito con la emoción. Oh, eso sería útil. A las agencias de héroes les encantaría alguien con sentido del tacto y telepatía. Puedes intentarlo de nuevo en casa. Sentí un ligero zumbido en la mente. Quizás necesites practicar. No era que sus pensamientos fueran tan importantes como para ocultárselos a su hijo. Había empezado a simpatizar con el bicho raro, así que estaría bien. Siempre y cuando no leyera pasivamente sus pensamientos todo el tiempo. Me hace pensar, ¿acaso ese bicho raro quiere ser héroe? Bueno, todos los niños quieren serlo. Ya hablaremos de eso, algún día. Advertencia del autor. Disfruto demasiado de este tema. Hay muchas posibilidades de desviarme del tema. Lo resaltaré un poco para que puedas saltearlo si no te importa. Supongo que fue un éxito. Aún no estaba muy entusiasmado. Ya era un buen paso, sobre todo para ser su primer intento, pero transmitir emociones no era su objetivo. Pero bueno, al menos fue un paso hacia la telepatía. Ahora que lo pienso. Me pregunto, ¿no debería la energía maldita ser incapaz de enviar buenas emociones como la alegría? Quizás funcionó porque no era realmente una emoción, solo un reflejo de ella. Como sea. Un pensamiento más importante. El mismo tema de antes. ¿Dónde termina una emoción y dónde empieza un pensamiento? Las emociones eran reacciones químicas a estímulos externos. Generalmente, el cerebro las creaba para forzar una reacción del cuerpo. Instintos de supervivencia. Miedo e ira. Obligaron al cuerpo a moverse y lo llenaron de adrenalina, alegría y felicidad. Eran prácticamente la razón de ser de la humanidad. También servían para la reproducción. Página 5. Tristeza y pena. Una emoción que servía de freno al cuerpo. Eran cosas que todos querían evitar y que impulsaban al cuerpo a buscar la felicidad y la alegría. Todas estas y más eran simplemente reacciones bioquímicas del cuerpo para luchar por la supervivencia. Obviamente no eran perfectos. La ira y el miedo podían llevar a acciones impulsivas o a quedarse paralizados. La alegría y la felicidad pueden conducir al libertinaje y a la codicia. Y la tristeza y el dolor siguieron siendo un poderoso factor disuasorio que impulsaría para siempre a la humanidad a buscar más placeres. En conclusión, la emoción era la herramienta inmediata del cuerpo para sobrevivir. Era rápida, desordenada e imperfecta, pero seguía siendo útil la mayor parte del tiempo. Miedo igual correr, ira igual lucha. Tristeza igual para. Alegría igual continuar. Entonces ahora. ¿Qué fue un pensamiento? Quizás el contraataque de la emoción. Las emociones, como ya se mencionó, tenían sus propios problemas. Quizás el cerebro era una forma de regular y controlar estos instintos. También tendría sentido que un animal, que es a la vez inteligente y emocional, hubiera sobrevivido a pesar de sus debilidades físicas a lo largo del tiempo. Teníamos suficientes emociones / instintos para tener una sensación inmediata de supervivencia, mientras que nuestro cerebro nos ayudaba a regular sus deficiencias y a pensar a largo plazo. Entonces, usando un dibujo como referencia, la emoción sería la pintura y los pensamientos serían las líneas. Una imagen con solo emoción, pintura, resultaría en una mezcla caótica de colores. Quizás bonita, pero sin sentido.
Una imagen con solo líneas de pensamiento resultaría en una representación desalmada y lógica, inapreciable para nuestro sentido de la belleza. La combinación de ambos da como resultado una imagen organizada, pensamiento, de la realidad que todavía tiene suficiente color, emoción, para que valga la pena vivir. Una imagen bonita con estructura equivale a una vida buena / fácil. Pero falta algo, ¿no? Eso sería la intención. Una imagen hermosa y lógica es aún mejor cuando tiene una razón o una historia. Si falta la intención, entonces no tiene razón de existir. Lo mismo ocurre con un ser humano. La emoción y la lógica son medios para sobrevivir. Pero la intención es lo que da razón a la supervivencia. La supervivencia, en sí misma, está dictada por la emoción. Pero la intención es la combinación de emoción y pensamiento. Forma algo más complejo. Es mucho más específico. ¿Por qué esto era relevante para su telepatía? Porque simplemente enviar emociones sin pensamientos no resultaría en telepatía. Enviar pensamientos sin emoción era imposible dado que la energía maldita estaba vinculada a las emociones. Fin del ladrido. Esto suena raro. ¿Tengo que combinar emoción y pensamiento? O sea, simplemente enviar un sentimiento con un pensamiento. ¿Podría transmitir intención? Salto temporal igual unos días después, él y su papá estaban en el bosque como siempre. Su padre estaba muy confundido por la terquedad de su hijo de 5 años con respecto al entrenamiento, y eso lo llevó a entrenar también porque un niño pequeño no lo superaría. Así que ahora, aquí estaban, principalmente haciendo cardio en el bosque. Y para que quede constancia, el padre le ganó al niño en todas las carreras hasta ahora. Página 6. Después de las carreras a pie, generalmente volvía a intentar su telepatía y, si bien cada vez le resultaba más fácil enviar sus sentimientos después de cada intento, aún no había alcanzado un gran avance en la telepatía. El progreso es progreso. Y progresó en varios frentes. Intentó recordar lo que sabía de su vida pasada para aprender artes marciales, pero no era del todo fiable. Debería buscarme una escuela. Me pregunto qué arte marcial sería el mejor. Experimentar desordenadamente con los principios de varias artes no era exactamente una forma eficiente de entrenamiento. Quizás debería centrarme en el cardio y el entrenamiento de fuerza más adelante. Después de todo, Mahoraga no es precisamente un artista marcial. Recordó que Mahoraga peleaba con pura fuerza y velocidad al comienzo de la batalla, y solo después adaptaba un buen contraestilo. Pero mientras la rueda esté atascada, aún no podía moverlo. Así que aprender a pelear probablemente no fue mala idea. Y tal vez si algún experto lo golpeara brutalmente, esa maldita cosa comenzaría a girar. Estaba decidido. De verdad empezaría a buscar una escuela. Estaba en buena forma dada su formación, así que debía haber alguna escuela que lo aceptara. Fin del capítulo. Me costó un poco terminar este capítulo. Quería que conociera a alguien de la clase 1, ahí no me decidía entre Ojiro, Tokoyami o Shoji. Tampoco sé qué escuela de artes marciales, es más similar al estilo de lucha de JJK, así que supongo que dejaré que lo decidas tú. Y si no entiendes cómo justifiqué lo de la telepatía C, lo siento. Pensé que tenía sentido. 39 comentarios 1 votar capítulo 10. Este capítulo se escribirá sin el gran espacio entre los cambios de punto de vista y los saltos temporales. Pensé que el espacio sería bueno para evitar tener grandes bloques de escritura, pero alguien mencionó que sería molesto en una computadora portátil. No sé si lo leen en una laptop o en un celular. Así que este capítulo tendrá menos espacio. Por favor, díganme cuál prefieren. Revisaré los demás capítulos si prefieren menos espacio. Un pequeño recordatorio para regalar piedras si te gusta. Aumenta la confianza y la motivación. Aunque no es tan bueno como dicen las reseñas. El capítulo comienza. Off. Narración sobre Fumikage Tokoyami, de 5 años. El patio de recreo no siempre es un lugar de luz. Tales eran los pensamientos de Fumikage Tokoyami mientras estaba sentado, meditando, en el borde del arenero. De hecho, tal conocimiento era suyo, desde el amanecer de su llegada a este lugar tiránico de luz cegadora. Incluso mientras sus compañeros reían y jugaban, ciegos a las verdades más profundas de la existencia, Tokoyami permanecía vigilante. Siempre atento. Siempre solo. Y hoy, el heraldo de las sombras ha sido enviado una vez más, una figura intimidante.
Una criatura cuya blancura desmentía su origen oscuro y cuyo silencio pesaba sobre el mundo. Como era propio de un ser de la noche, la criatura carecía de vista y oído y se regodeaba eternamente en la quietud de la oscuridad. Donde otros deberían haber puesto unos ojos, brotaron unas alas inmóviles, como si se intentara una imitación grotesca de un ángel. Una extraña cola colgaba de la parte posterior de su cabeza, rígida, inmóvil e innegablemente peligrosa. La sonrisa siempre presente en su rostro inmutable. Para conocerme, Tokoyami se tensó. Sintió que la oscuridad se agitaba en su interior, ansiosa por chocar. Pero se contuvo. Porque él sabía que una batalla aquí reduciría el mundo a la ruina. Sus ojos se posaron en la rueda que se acercaba. Si alguna vez completaba su giro, temía que la oscuridad dentro de esa criatura seguramente devoraría la última luz de este mundo. Tokoyami. Está sentado en mi pala. Una pequeña mano le dio un golpe en el hombro. Se giró, lentamente, con el rostro serio. El portador de la voz era un niño pequeño con manchas de jugo en sus mejillas y una mirada acusadora, señalando una pala de plástico azul enterrada debajo del trasero de Tokoyami. Se hizo el silencio. El apocalipsis, momentáneamente pospuesto. Tokoyami se levantó, sacándose la arena de los pantalones. Perdóname. Estaba perdido en el abismo. El chico parpadeó, indiferente. Eres raro. Y dicho esto, el niño se alejó caminando como un pato, recuperando su pala, totalmente inconsciente del cataclismo que había evitado por poco. Tokoyami volvió su mirada hacia la figura que se acercaba. La rueda permaneció allí, inmóvil. La oscuridad aún no había caído. Pero lo haría. Un día. Otro niño se acercó. Tokoyami. Eres un pájaro. ¿Quieres comer un gusano? La mirada de Tokoyami se complicó ante esa declaración. De hecho, el destino de quien salva a otros de la oscuridad es ser despreciado y ridiculizado por las masas. Su mirada alternaba entre el pequeño hablante y la criatura que se acercaba lentamente. Página 2. Quizás la criatura simplemente fue incomprendida, quizás su búsqueda en este mundo devastado por tontos era simplemente encontrar un camarada para purgar este mundo de su estupidez. Los pequeños puños de Tokoyami se apretaron antes de relajarse. Quizás, murmuró. Salvar a otros no siempre tiene que suceder mediante la batalla. La resolución de Tokoyami se fortaleció cuando su mirada volvió a la criatura conocida como Riku Shindai. Tal vez pueda salvar el mundo, cambiar la mente de la criatura, no a través de la batalla, sino a través de la amistad. La mirada de Tokoyami permaneció engañosamente tranquila mientras observaba las legiones, legos, de sus camaradas, compañeros de juegos, aniquilarse entre sí. El sacrificio de la batalla, por el bien mayor, sus propias legiones, legos, ya habían sido destruidas por una puñalada fortuita a alguien a quien alguna vez consideró su aliado. Ahora, debido a la inesperada alianza de Kazuma Sato con los ejércitos del mal, las suyas se habían dispersado. Pero a pesar de su pérdida, su mente serena comprendió el beneficio. Los ejércitos del mal, incapaces de coordinación y lealtad, pronto se enfrentaron entre sí, lo que desencadenó una guerra entre todas las legiones restantes, sin que ninguna saliera ilesa. Así, la gente común, las princesas, no se vieron afectadas por los horrores del conflicto. Estaban a salvo. Porque los ejércitos se exterminaron entre sí hasta el último hombre. Tokoyami dejó escapar un suspiro de alivio al ponerse de pie. Ver a su alianza sufrir una traición tan desgarradora era difícil, pero se tranquilizó al ver que las figuras de princesas y plebeyos permanecían a salvo. Pronto, la maestra pidió a los niños que limpiaran, pero Tokoyami necesitaba encontrar una información crucial antes de ayudarlos. Se acercó al maestro. Fumikage. ¿Necesitas algo? Tokoyami asintió solemnemente. En efecto. Quiero saber cómo hablar con el conocido como Riku Shindai. El profesor pareció un poco sorprendido. Sonrió. Ah, ¿sí? Es muy amable de tu parte, Fumikage. Pero hablar con él es un poco difícil dadas sus condiciones. Necesitarías aprender un idioma completamente nuevo. La expresión de Tokoyami se arrugó. Una tarea difícil, pero la sonrisa en un cartel de Olmigt apareció ante sus ojos. Un héroe necesita ir plus ultra. El maestro parecía confundido antes de que la comprensión apareciera en sus ojos. Jaja, muy bien. Hablaré con Eisuke al respecto. ¿Eisuke? No era un nombre que reconociera.
Este profesor parecía tener contactos valiosos. Sin embargo, asintió y le dio las gracias al maestro, y luego se dirigió a ayudar a sus compañeros a recoger. Sus padres pronto lo recogerían. Podía pedírselo también. Cambio de punto de vista. Riku Shindai alias Mahoraga, el jardín de niños había terminado una vez más. Riku lo disfrutaba porque había comprendido que era un aburrimiento infernal. No podía leer ningún libro porque ninguno estaba en braille, los niños eran demasiado tontos y no tenía con quién hablar. Era una pérdida de tiempo para él. Así que solía pasar ese tiempo relajándose o siguiendo al hombre pájaro. También entrenó su C durante ese tiempo, pero solo se centró en ampliar sus habilidades sensoriales. Que el maestro lo reprendiera por imponer una emoción a alguien con su don sería una estupidez. Me pregunto si siquiera se darían cuenta de que era yo. Página 3. Pero bueno, no era precisamente muy sutil al compartir sus emociones. Normalmente no se movía y tenía que concentrarse mucho, así que, a menos que el profesor fuera retrasado mental, probablemente se daría cuenta. Pero no importa. Podría simplemente entrenar su telepatía con su padre. Hablando de papá, los dos se dirigían a casa. Habían encontrado un gimnasio oficial, pero a Riku le habían negado la entrada por su corta edad. Incluso en un mundo donde la gente andaba con superpoderes, no podían aceptar a un niño de 5 años, lo cual tenía sentido, pero seguía siendo frustrante. Así que simplemente cedieron y se fueron a casa. Regresarían al bosque esa tarde. Punto de vista de Masaki Weirdo, está frustrado, estaba claro como el agua. El niño estaba harto de cardio, y quería empezar con el entrenamiento de fuerza. Bueno, no solo entrenamiento de fuerza. Seguro que también quiere aprender a pelear. Técnicamente, el pequeño era demasiado pequeño para empezar a levantar pesas. Simplemente no era recomendable para niños de su edad. Pero, este pequeño monstruo ya había empezado a hacer ejercicios con su propio peso corporal y lo hizo bastante bien. Su cuerpo era flexible, parecía inherentemente más resistente que el de los niños normales, pero claramente carecía de reflejos y habilidad. Pero aún así, solo tiene 5 años. Se sintió aliviado de que el gimnasio lo hubiera rechazado. Aunque apoyaba al bicho raro en lo que a entrenamiento se refiere, pensó que sería mejor esperar un poco. Pero el chico insistió. Así que fueron a buscarlo. Y se negaron. Pero hombre, realmente está frustrado. ¿Cómo lo supo? Sencillo. Entrenaba más duro. Corría más rápido. Trotaba más rápido. Hacía flexiones más rápido. Y fruncía el ceño durante cada uno de estos ejercicios. Incluso al terminar su entrenamiento, durante los estiramientos. Quizás prefiera que el bicho raro haga actividades infantiles normales, como comer mocos y jugar con juguetes, pero si el bicho raro quiere entrenar, entonces recibirá su entrenamiento. Se levantó y caminó hacia su hijo. El sol ya se había puesto y la oscuridad de la noche se cernía sobre él. Deberían estar ya en casa a esa hora. Rápidamente le envió un mensaje a su esposa. Luego tomó la mano de su hijo. ¿Quieres desviarte? Podemos correr. Soy demasiado pensativo. Estoy cansado del entrenamiento, aunque paré antes que él, y sigo proponiéndome correr. Merezco un premio. El niño lo miró y Masaki se aseguró de ocultar su respiración aún jadeante. Sí, por favor. Maldita sea, esperaba que dijera que no. Está bien entonces. Sígueme. Así que el entrenamiento continuó con un trote ligero. Pronto encontraron la salida del bosque y continuaron atravesando la ciudad. Al menos el bicho raro es lo suficientemente considerado como para dejarme marcar el ritmo. El trote continuó por un tiempo, hasta que el niño se detuvo de repente. Masaki también se detuvo y pronto encontró la razón por la cual el bicho raro se detuvo. ¿Un gimnasio? Un garaje abierto al otro lado de la calle conducía a lo que parecía un pequeño gimnasio oxidado. Su hijo tiró de su manga y señaló el gimnasio. ¿Quiere echar un vistazo a ese lugar sospechoso? Decir que era sombrío era una exageración. Al entrar con pasos lentos, pronto vieron sus preparativos. Una jaula en el centro, con tatamis desgastados. Un espacio vacío con equipo ligero, presumiblemente para estiramientos o ejercicios en el suelo. Otro lugar con equipo para entrenamiento de fuerza. Bancos con bebidas al lado. Página 4. Otra cosa que Masaki notó fue la clientela. Digamos que no parecían el tipo de personas que verías en el gimnasio Gold. Tenían un aspecto rudo.
No eran malvados, solo, no eran ricos. Pero sus expresiones eran intensas. Masaki permaneció bastante tranquilo. Estaría más nervioso aquí si estuviera con su esposa. Ella tendía a enloquecer con demasiada facilidad, y eso probablemente llamaría la atención. De la que no quería. Pero el bicho raro, a pesar de su aspecto raro, era un chico tranquilo y no llamaría mucho la atención, salvo por su físico. Bueno, puede que sea un gimnasio sospechoso, pero no deja de ser un gimnasio. Asegurémonos de que no sea una pista de lucha ilegal. Él y su hijo se acercaron al pequeño escritorio. Un chico de pelo corto estaba absorto en un vídeo, y solo levantó la vista cuando estuvieron frente a él. Masaki agarró a su hijo y lo levantó. Hola, mi hijo y yo buscamos un gimnasio. ¿Te importa si echamos un vistazo? El tipo simplemente miró a Riku con una mirada extraña. Ese monstruo parece un poco joven, ¿no? Masaki simplemente se encogió de hombros. Riku ladeó la cabeza, probablemente sintiendo algo de nuevo. Oye, él es el que está interesado. El chico simplemente levantó una ceja. Aquí no tenemos profesores, si se lastima, es su responsabilidad. Masaki hizo una mueca. Probablemente debería hablarlo con su esposa, pero... le escribiré. Soy un adulto responsable, así que no hay nada de malo en ir a gimnasios embrujados con mi hijo. Y no era como si lo estuviera metiendo en peleas en jaula. Probablemente se ceñiría al entrenamiento normal. Solo para moverse un poco. Flexiones, press de banca y cosas así. Actividades típicas de un niño monstruo. No hay problema. De todas formas, el niño probablemente lo resolverá todo solo. El niño estará destrozado antes de cumplir 10 años. El chico del mostrador simplemente se encogió de hombros. Como quieras. El pago mensual es barato. Si rompe algo, lo pagas tú. 2 suscripciones entonces, puede que sea un padre irresponsable, pero no soy tan tonto como para dejar que mi hijo de 5 años entrene aquí solo. Después de todo, el niño se enojaba con facilidad, sobre todo con la comida. ¿Y si mataba a alguien? Se realizó el pago. Tanto él como su hijo entraron al gimnasio y echaron un vistazo. Hombre, este lugar es realmente un basurero. Los aparatos del gimnasio parecían reciclados, de hecho, todo aquí parecía reciclado. Incluso el techo. Su mirada se volvió hacia su hijo, cuya tristeza anterior había desaparecido. Lo que para uno es un basurero para otro, ¿eh? Masaki suspiró y sacó su teléfono. Se envió un mensaje rápido. Masaki, llegaré tarde a casa. Riku encontró un gimnasio que le gusta. Observó cómo aparecían 3 puntos en su pantalla. Luego se detuvo. Luego reapareció. Desapareció de nuevo. Tonterías. Rápidamente guardó su teléfono en el bolsillo. La ira de Kana era un problema para su yo futuro. Su yo presente no tenía nada que ver. Rápidamente miró hacia su hijo que había terminado su inspección del lugar y regresó a su lado. ¿Te gusta? Una pregunta tonta. El niño parecía que iba a cagar arcoiris. Página 5. Como era de esperar, la respuesta llegó en forma de un asentimiento entusiasta. Está bien, pero hoy no entrenaremos. Regresaremos mañana. El niño simplemente asintió. A pesar de su resistencia sobrenatural, probablemente también estaba cansado. A la mañana siguiente, Riku se despertó bastante temprano. Irrazonablemente. A las 4 de la mañana, de hecho, pero no le sorprendió. El cuerpo de Mahoraga ya no necesitaba mucho descanso. Ya había notado que su necesidad de dormir disminuía poco a poco con los años. Sin embargo, se obligó a descansar. Algo que había aprendido en su primera vida era que uno crece al dormir. Y aún tenía mucho que crecer. Después de todo, Mahoraga, como enano, era inaceptable. Pero hoy... era viernes. Y también pasado ayer. El día que su padre había llamado mañana, justo el día anterior. El día en que finalmente podría entrenar de verdad. Su padre le había dicho que este gimnasio era más bien nocturno, y que solo abría al final de la tarde o al anochecer. La gente que lo frecuentaba solía trabajar hasta bastante tarde, así que estaría bastante vacío si iba justo al comienzo del horario de apertura. Todavía faltaba medio día para que abriera. Pero también faltaban 3 horas para el jardín de infancia. Iré un poco más tarde, cuando haya más gente, y yo, quiero decir papá, le pregunté a alguien.
Pasó la mañana y el historial de búsqueda de Riku estaba repleto de diferentes maneras de formular la misma pregunta. ¿Cómo ponerse en forma a los 5 años? Ahora estaba en el jardín de infantes, practicando su control de C de manera distraída, hasta que alguien se le acercó. ¿Hombre pájaro? ¿Desde cuando se acerca a alguien? Se giró para recibirlo. Riku sintió que el hombre pájaro se detenía frente a él, asintió solemnemente antes de colocarse a su lado y cruzar los brazos como si supervisara el jardín de infancia. No puede ser que mi estrategia de amistad haya funcionado. Espera, ¿está nervioso? No era precisamente nerviosismo. Era más bien timidez con cierta anticipación. ¿Está dirigido a mí? ¿Preparó algo? Ahora tenía curiosidad. El hombre pájaro solía ser mucho más realista. Su energía maldita giró y se concentró en el hombre pájaro. No parece tener nada. Los sentimientos nerviosos del hombre pájaro desaparecieron gradualmente. Luego se giró hacia Riku, quien se giró para mirarlo. ¿Está mirando mis manos? Él mismo no estaba seguro de cómo lo sabía. Al igual que antes, podía intuir en qué se centraban las emociones de Tokoyami. Nerviosismo, anticipación, anhelo. Si fuera tonta, pensaría que quiere tomarme de la mano. Menos mal que no lo era. Era inteligente después de todo. ¿Aprendió a decir algo en braille? Entonces, sin más preámbulos, Riku extendió su mano. Luego, el hombre pájaro procedió a garabatear desordenadamente signos en su mano. Tokoyami. ¿Aprendió a presentarse? Eso fue bastante tierno. Tener a un chico que aprende braille solo para hablar contigo. Sinceramente, conmovedor. Página 6. Dudo que sepa braille. Probablemente solo aprendió a presentarse. Entonces, Riku decidió simplemente escribir algo sencillo. Como era de esperar, las emociones de Tokoyami cambiaron de inmediato a una mezcla de confusión, vergüenza y, curiosamente, determinación. Pero bueno, Riku ciertamente apreció el esfuerzo. Hoy realmente es un buen día. Pequeño salto de tiempo, de vuelta en casa ella no es feliz. En efecto. Su madre había estado bastante enojada ayer, y no parecía mucho más feliz hoy. Afortunadamente para él, la ira estaba dirigida hacia su padre. Y por suerte para su padre, el hombre tenía un don innato para transformar información sin sentido en algo que pareciera reflexivo. Casi incluso noble. Al contar una historia enrevesada sobre cosas como la preparación para el peligro en la sociedad moderna y no querer agobiar a su encantadora esposa con estrés, de alguna manera convirtió toda la situación en un acto de responsabilidad y amor. Eso es realmente impresionante. Pero hablando en serio, no había sido un lugar tan malo. Claro, las emociones de la clientela que percibió eran un poco peculiares, solo una rabia insaciable. Pero estaba seguro de que era solo circunstancial. ¿No decían siempre que la ira era un preentrenamiento? Quizás estos chicos simplemente lo llevaron un poco más allá. Finalmente, estaba en el gimnasio. Había algunas personas presentes, sus emociones no eran muy diferentes a las de antes. La mirada escéptica de su padre escudriñaba sistemáticamente el equipo. Bueno, debería empezar con un calentamiento ligero. Pero ya corrí aquí, así que quizás solo un estiramiento. La inseguridad de la primera vez en un gimnasio era realmente real. Sin embargo, el primer día fue solo un día de prueba. Pediría ayuda si ya no sabía nada. Muy bien, veamos cómo va esto. Primero press de banca. Como todo principiante. 20 kilogramos. Su padre simplemente observaba cómo el peso subía y bajaba con relativa facilidad, así que pasó a 30 kilogramos. Sus brazos estaban aplastados y también su garganta. Murió antes de poder adaptarse. Fin. Fin del capítulo. Nota del autor. No, en serio, sobrevivió. Simplemente, perdió un poco de su orgullo. No sé qué tan receptiva es la comunidad de webnovela a estos chistes. Lo borraré si lo odias.